sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en esta mañana, por favor, si me puedes acompañar, vamos a leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10. Mira qué dice la Biblia. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 1. Le damos las gracias al Señor, ¿verdad?, por los teléfonos. Hay personas que usan la Biblia de papel. Está bien. Lo importante es que te alimentes de la palabra de Dios. San Juan capítulo 10, versículo 1 dice lo siguiente: les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz, pero jamás seguirán a un desconocido, más bien huirán, porque no reconocen la voz del extraño. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a afirmar y les dijo: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, y el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Podrá entrar y salir con libertad y hallará pastos. El ladrón no viene sino a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, te agradecemos en esta mañana, Señor. Bendecimos tu nombre, papá. Bendecimos tu palabra en esta mañana, querido Padre. Declaramos, Señor, que en el nombre de Jesús se silencia, Señor, la voz de las tinieblas, de la oscuridad, de la maldad y la perversidad. Y proclamamos, Señor, sobre tu casa, sobre nuestras vidas, Señor, el Espíritu de la gracia y el poder de Dios sobre esta casa. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y de aquí saludamos a todos, ¿verdad? Los que nos miran a través del canal de YouTube y las plataformas, que cada vez más personas llegan, nos escriben también. Y de aquí saludamos a todas las personas que nos están mirando a través de las plataformas digitales. Ok, estamos en el Evangelio de San Juan, en la Nueva Versión Internacional. Y, ¿sabes? El Evangelio de San Juan, tenemos 4 evangelios en la Biblia. 3 de ellos van a ser sinópticos, pero el Evangelio de San Juan es un evangelio diferente, un evangelio donde vamos a ver a un Jesús más cercano. Por eso es importante que todos los meses te tomes el tiempo para leer uno de los evangelios. Mira, el apóstol Juan, que era el apóstol más joven de los 12 que escogió el Señor. Y una de las cosas que me llama la atención es que, por ejemplo, nosotros conocemos el cuadro, ¿verdad? Este famoso donde aparecen los 12 apóstoles del Señor. Y hay uno que está recostado en el brazo del Señor. Por ejemplo, en el libro de San Juan, en la última cena, vamos a ver cómo el apóstol Juan va a estar acostado en el pecho del Señor. Pero a mí me llama la atención esta historia, porque si tú te das cuenta, por ejemplo, entre los hombres, ¿verdad? Por lo general hay poco. Por ejemplo, si yo me encuentro con un hombre, le doy la mano, y sí, con los hermanos, ¿verdad? Así de lejitos, ¿verdad? El abrazo. Pero, por ejemplo, si te encuentras con un niño, con un joven, sí, yo, por ejemplo, a Omar, a veces cuando llega lo abrazo, le digo: ¿cómo te fue, campeón? Y lo tengo ahí abrazado un rato. Pero, por ejemplo, si viene el evangelista, no lo estoy abrazando, ni achuchando, ni le digo, ¿verdad? Y vemos, porque me llamaba la atención esta escena. Pero yo digo, ¿cómo el apóstol Juan estaba en el pecho del Señor y los otros 12 apóstoles qué? ¿Sabes? El apóstol Juan era el apóstol más joven. Y el apóstol Juan, una de las cosas que supo reconocer es que el Padre estaba en Jesús. Ahora, yo por ejemplo abrazo a mi hijo, le beso, le digo que le amo. ¿Sabes? Una de las características de los niños es que ellos aprenden 25 veces más rápido que una persona adulta. Y el Señor va a decir lo siguiente: háganse como niños si quieren entrar en el reino de Dios. ¿Qué es hacerse como niños? Confiarle completamente nuestra vida al Señor. Y yo le digo: te amo, ¿verdad? Les he compartido esto a mis hijas, a la pastora. Decía mi pastor lo siguiente, que llegó una hermana y le dijo: pastor, ¿podemos hablar a solas? Y dice: yo no hablo con ninguna mujer a solas, excepto con
mi esposa, con mis hijas y con mi suegra. Y ya con mi suegra me lo estoy pensando. Entonces, una de las cosas que va a ocurrir es que el apóstol Juan va a reconocer al Padre en Jesús, cosa que los otros apóstoles tuvo que pasar cierto tiempo hasta que reconocieron al Padre en Jesús. Incluso uno de los apóstoles, si no me equivoco, es Felipe, dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor dice: ¿cuánto tiempo llevo con ustedes? El que me ha visto a mí, ve al Padre. Y sabes que cuando tú das amor a tus hijos, por eso ama a tus hijos, ¿ok? Ellos, una de las cosas que va a ocurrir es que ellos van a tener, ellos van a saber quiénes son. Por ejemplo, la niña cuando tenía, ahora va a cumplir 9 años, ahora en junio. Y cuando tenía 2 años la veía y decía: qué femenina es. Y entre los hombres, ¿verdad? Cuando nació el niño, yo recuerdo que había como ese complejo, ¿verdad? O como ese, a ver, ¿cómo se dice esto? Que verdad que es un hombre y pues tiene que ser un varón, ¿verdad? Yo a veces le digo a mi hijo: tú eres un hombre, no llores. Tú eres un hombre, no llores. Le digo: haz así, haz así, Porque, querido hombre que estás aquí, las mujeres están buscando verdaderos hombres. Ahora, si la pareja que tienes a tu lado tiene mejor las uñas que tú, suelta esa cosa, ¿ok? Las mujeres está bien, pero los hombres, yo he visto hombres pintados las uñas y son supuestamente hombres. Mira, una de las cosas que a veces me han preguntado, porque debemos de comprender esto, querida iglesia Panal de Miel, la gracia de Jesucristo. Yo recuerdo que me convertí, el Señor me visitó, cambió mi vida. Y yo le doy las gracias al Señor por todos los pastores que usó, pero sí es verdad que al principio yo me volví un poco legalista. Y no comprendía lo que era la gracia de Dios. Y a veces venían y me preguntaban: ¿y qué opinas tú de los homosexuales? Me decían eso. ¿Sabes? Tanto heterosexuales como homosexuales necesitamos a Jesús. Necesitamos el amor de Dios. Todos hemos pecado, dice la Biblia. Todos. Pero le damos las gracias al Señor que envió a su Hijo Jesucristo para darnos salvación y vida eterna. Para regalarnos vida y vida en abundancia, dice este texto. Mira, se acercó un muchacho al pastor y le dijo: pastor, hay un afeminado en la iglesia. Si me da un beso, le digo quién es. Querida iglesia Panal de Miel, Mateo capítulo 7 dice: no juzguen para que no sean juzgados. ¿Sabes? El Señor, una de las cosas que va a hacer es que nos va a dar nuestra verdadera identidad. Ahora, ¿cuántos cristianos hay en el mundo? Y qué poco ruido hacen, ¿verdad? Y las minorías hacen un montón de ruido. Y no tenemos nada en contra de los homosexuales, las feministas. Pero sí los cristianos, mira qué dice la Biblia, el libro de los Romanos: porque la tierra está esperando a la manifestación de los hijos de Dios. Y cambian las leyes y hacen como ellos quieren. ¿Y cuántos cristianos hay en España? Es uno de los países donde más está creciendo el evangelio. Pero hay poco ruido, Por eso, una de las cosas que ocurría en el Antiguo Testamento es que cuando el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios, dice que llevaba unas campanillas. Y dice la Biblia que tenía que hacer sonar esas campanillas todo el momento, porque solamente el sumo sacerdote podía acercarse al lugar santísimo, solamente él, porque si no, los que, por ejemplo, el Señor se apartó a la tribu de Leví, y de la tribu de Leví estaba la descendencia de Aarón, solamente ellos podían acercarse al lugar santísimo. Y sabes, y entraba con una cuerda el sumo sacerdote al lugar santísimo, y tenía que hacer sonar las campanillas, llevaba unas campanillas. Cuando tú leas el Antiguo Testamento, para los que están leyendo la Biblia, que toda Panal de Miel lee la Biblia,
Cuando tú ves ahí las vestiduras sacerdotales, mira, en Mateo capítulo 22 nos habla de las vestiduras, ¿ok? Y nos dice que llevaban piedras preciosas con los nombres de los hijos de Israel. Y una de las cosas que llevaban los sacerdotes era el Urim y el Tumim. Que un día, ¿verdad?, se acercó David y dijo: tráeme aquí el Urim y el Tumim para consultar a Dios. ¿Sabes? El día de hoy no tenemos el Urim y el Tumim, tenemos la palabra de Dios. Amén. Porque la profecía no fue dejada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron por medio del Espíritu Santo. El Urim y el Tumim usaba el pueblo de Israel para consultar a Dios. ¿Sabes qué significa Urim y Tumim? Significa luz perfecta. Y la luz perfecta es Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. Por eso el día de hoy ya no tenemos Urim y Tumim. Ahora, una de las cosas que va a ocurrir, querida iglesia Panalemel, es que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no reconocieron a Jesús. Los judíos no reconocieron a Jesús. El pueblo de Israel no reconoció a Jesús. Pero a todos aquellos, dice la Biblia, todos aquellos que le recibieron, se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Un día mi padre me hacía la siguiente pregunta: ¿somos todos hijos de Dios? ¿Todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo? Sí. Y el resto, pastor, creación de Dios. Confiamos que la iglesia se levante, evangelice y que el mundo reciba a Jesucristo. Porque si fuésemos todos hijos de Dios, todos leyesen la Biblia, hablasen con Dios y todos se congregarían, como dice la epístola de los Hebreos, sin dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Por eso el día de hoy te vas a dar un fuerte aplauso, porque fuiste obediente al mandato de Dios. Eso, porque estás honrando a Dios. Eso. Entonces, querida iglesia Panalemel, Israel no reconoció al Mesías. Y me va a llamar la atención, porque una de las cosas que va a ocurrir en el Antiguo Testamento es que Jacob va a tener... ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? A ver, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? A ver, por atrás, los que leen la Biblia. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Cuántas familias de Israel eran? ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Por atrás, a ver, alguien levanta la mano. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 13. 13 hijos. ¿Sabes que la mujer en la Biblia tipifica a la iglesia? La mujer en la Biblia tipifica a la iglesia. Ahora, por favor, si me abres en Génesis. Mira que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, porque una de las cosas que le va a ocurrir a Israel es que ellos no van a reconocer al Señor. A ver, dame un minuto. Génesis, a ver, ¿dónde lo tengo? Génesis, ok, aquí lo tengo, sí. Génesis capítulo 32. Vale, ok, ahí nos habla en Génesis capítulo 32, nos habla de la lucha que tuvo con Jacob, que tuvo Dios con Jacob. Dice la Biblia que Jacob venció esa noche y se le cambió el nombre. Y dice la palabra que, dice la Biblia lo siguiente, dice, mira que dice la Biblia, dice, ya no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel. ¿Verdad? Hoy es muy sonado Israel por todo lo que está ocurriendo ahí en Gaza.
Sabes que en 1948, que mi abuelo nació, ¿verdad? 1948, nació nuevamente el Estado de Israel, la ONU, por esta masacre que hubo, ¿verdad? Que mataron aproximadamente 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. La ONU decidió devolverle la tierra a los judíos, su tierra, ¿sabes? La Biblia dice que Dios le dio esa tierra a Israel. Eso dice la Biblia. Israel es el reloj de Dios. Mejor dicho, Israel es una de las señales del final de los tiempos. Esa es la palabra correcta. El Señor dice, cuando ustedes vean que se cumplen estas profecías, levanten sus ojos y miren su redención está cerca. Y desde 1948, acá pasaron 75 años. Este año Israel cumple 76 años. A los 75 años Abraham lo movieron de su tierra. Y Israel a los 75 años sufrió uno de los atentados más tremendos. O sea, nunca hubo un atentado como el que ocurrió ahora el 6 de octubre, si no me equivoco, del año 2023. Ahora, nos cuentan unas cosas y nos cuentan, pero otras cosas no nos cuentan, ¿sabes? Y nosotros bendecimos Gaza, bendecimos a la gente que está allí, porque hay hermanos que están allí, pero lamentablemente hay gente mala, ¿verdad? Y lo único que está haciendo Israel es defenderse. Ahora, ¿que Israel es santo? No es santo Israel, también pues tiene sus cosas que no están bien, y hay cosas que no han hecho bien, ¿ok? Entonces mira qué dice la Biblia cuando Jacob tiene este encuentro con el ángel. Una de las cosas que había pasado es que Jacob estaba muerto de miedo. ¿Por qué? Porque sobre Jacob había una amenaza de muerte. Saúl le había dicho, te voy a matar. Y la Biblia, mira qué dice la Biblia. Todavía no nacía Benjamín, y dice, y tomó Jacob a sus 11 hijos. Tomó Jacob a sus 11 hijos y se los llevó para su tierra. Qué curioso, me llama la atención. ¿Por qué no reconocen a Dina? ¿Por qué no reconocen a la mujer? No reconocieron a Jesús, no reconocieron al Mesías. Y por eso es que Israel el día de hoy todavía no reconoce al Mesías. Ellos están esperando un Mesías, pero el Mesías ya vino. Y la Biblia dice que va a llegar el momento donde ellos se les va a abrir los ojos y van a reconocer al que traspasaron. ¿Sabes? Ellos tienen la Torá, el Talmud, y en todos los libros de la Biblia aparece Jesucristo, pero no lo ven. Dice la Biblia, en el Nuevo Testamento tienen un velo puesto. Ahora, por ejemplo, si vamos a San Juan capítulo 10, mira qué dice ahí la palabra. Dice la Biblia lo siguiente en San Juan capítulo 10. Dice en el versículo 1, les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. ¿Sabes? Cuando tú lees la palabra de Dios, dice la epístola de los Hebreos, que su palabra es viva y eficaz. Cada vez que tú lees la Biblia, no es que tú lees la Biblia empieza a leerte a ti. Y habrá veces que llegues a la Biblia y hay cosas que no te gustan. Yo, cuando me recomendaron leer la Biblia, iba a la Biblia y decía, qué feo esto, no me gusta, y cerraba la Biblia y dejaba de leer la Biblia. Porque, ¿sabes? El que te ama te va a decir la verdad. Y Dios nos ama. Y Él, Señor, no se corta un pelo, Él nos dice la verdad. Y yo cerraba la Biblia y pasaban varios días hasta que la volví a abrir. Cuando la pastora me dejaba, ahí corría a leer la Biblia, a orar, a buscar a Dios, a decirle, Señor, devuélveme a la pastora. Bueno, en ese tiempo no éramos pastores, ¿no? Decía, Señor, devuélveme a mi novia, por favor. ¿Ves? Cuando estamos en problemas, ahí buscamos a Dios. Pero, ¿sabes? Mejor busquémosle en todo tiempo. Tanto en los buenos momentos como en los momentos que no son tan buenos. Porque, ¿sabes? Todos de aquí pasamos buenos tiempos y malos tiempos. Nosotros, por ejemplo, esta semana hemos estado en el hospital, no hemos podido casi dormir, con la niña que está malita. Pero una de las cosas que siempre hemos aprendido es confiarle al Señor. Porque mira que dice la Biblia, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Se levantan armas contra ti, pero no van a prosperar. Se levantan enfermedades contra ti, pero no prosperarán.
La Biblia no dice que no se van a levantar problemas. La Biblia dice, usa tu fe y verás la victoria en los problemas. Amén. Entonces todos de aquí tenemos un problema. Yo no sé cuál sea tu problema, tu necesidad. Todos estamos pasando, estamos batallando en alguna área. Pero ¿sabes? Si Jesús está con nosotros, la barca no se va a hundir. Si Jesús está con nosotros, Él nos va a dar la victoria. Si Jesús está contigo, tarde o temprano la gente llegará y reconocerá que Dios está contigo y que Él te amó. Amén. Entonces, dice la Biblia, les aseguro que el que no entra, dice, por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. Y cuando tú empiezas a leer la Biblia empieza a escribirse en tu corazón. Y un día yo recuerdo que salía a hacer deporte, salía a correr y habían cerrado el parque. No, estaba el parque abierto, perdón. Entonces entré al parque Manzanares, que es un parque enorme. Entonces empecé a correr. No recuerdo si iba escuchando alabanzas o escuchando una predicación. Pero cuando salgo, habían cerrado el parque. Me había quedado dentro del parque encerrado. Era pasada las 10 de la noche, ahí donde tú caminas, María. Sí. Entonces dije, ¿qué hago? Digo, lo único que me queda es saltar la valla. Entonces cuando empecé a saltar la valla, de repente sonó este versículo. Dice, el que trepa y se mete por otro lado es un ladrón y un bandido. Y yo estaba ahí encima y digo, ay Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Va a empezar a sonar fuerte en tu corazón. Entonces me bajé y dije, ay Señor, perdóname, porque estoy haciendo algo que no tengo que hacer, pero no tengo otra opción, papá. Por eso, mira, tienes que confiar en su gracia. Dios no me condena por haber saltado eso. Dios es bueno, pero sí, Dios tiene sentido del humor. Dice, hijo, estás haciendo algo que no está bien, pero bueno, la próxima vez mira el horario y sal a la hora correcta para que no tengas que saltar la valla. Ahora, lo que está diciendo aquí el Señor es que muchos quieren saltarse el proceso. Muchas personas quieren saltarse el proceso. Y hay procesos que nos tocan pasar. Y dice el versículo 2, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Y el portero le abre la puerta y las ovejas, ¿qué dice? Oyen su voz, la llama por nombre y la saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen. Porque, ¿qué dice? Porque reconocen su voz. Ahora, querida iglesia Panalimer, una de las cosas que dice la Biblia, nos compara como ovejas. Y yo no sé si tú te has dado cuenta cómo son las ovejas. Las ovejas son medias sordas, las ovejas son medias ciegas. Las ovejas para sobrevivir necesitan un pastor. Las ovejas necesitan el cuidado de un pastor porque, ¿sabes? Una de las cosas que ocurre con las ovejas, ellas beben cualquier agua, incluso el agua que está contaminada. Ahora, si me das el Salmo 23, Jacqueline, vamos a leer el Salmo 23, y es algo que comprendió David. David comprendió esto. Él va a escribir este salmo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Recordemos que, el Mesías, ¿cómo le llamaba al Mesías? A Jesucristo, ¿cómo le decía? Un día Bartimeo le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Y por ejemplo, una de las cosas que me va a llamar la atención es que la Biblia dice que David tenía el corazón conforme al de Dios. Y si tú estudias la vida de David, tú te vas a dar cuenta que David hizo fallos bastante graves y bastante gordos. Pero sabes, David hizo esta oración que nadie la hizo en la Biblia. Y dice David lo siguiente, que le dijo a Dios, Señor, escudriña mi corazón y muéstrame la basura. Y un hombre nos contaba este testimonio, el pastor Enrique Escobar. Dice, yo hice la oración de David, Señor, escudriña mi corazón y muéstrame la basura. Dice, a la semana tuve que decirle al Señor, Señor, por favor, vamos a hacer un alto porque no soporto tanta basura que está saliendo de mi corazón. Porque, ¿sabes? Dios te escucha. Tú lo que le dices a Él pidan y se les dará.
Busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Y David va a hacer esta oración, nadie la hizo. Escudriña mi corazón, Señor, y muéstrame la basura. Si no me equivoco, el Salmo 51. Ahora, querida iglesia Panal de Miel, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David, vemos las fallas que hizo. Adulteró, asesinó, mató, intentó ocultar el pecado. ¿Sabes? Pero todo lo que David sembró luego lo cosechó. Su hijo Absalón se levantó contra él, su hijo Adonías. Vemos que David no fue un muy buen padre de familia. No entristecía a sus hijos. Les permitía todo. Por eso que el Señor nos dé sabiduría y nos ayude, ¿verdad?, a corregir a nuestros hijos. Entonces David, una de las cosas que me va a llamar la atención es lo que el Señor dice, que David tenía el corazón conforme al de él. Ahora, Jesús venía de la descendencia de David. Pero si vamos más atrás, la Biblia me llama la atención que la tatarabuela de Jesús y de David era Lea. Y Lea va a tener un hijo que se llama Judá. Por eso en Apocalipsis, ¿qué dice en Apocalipsis? El león de la tribu de Judá ha vencido. Ahora, si estudiamos el libro de Génesis, me va a llamar la atención, porque yo me hacía la siguiente pregunta: ¿cómo puede ser que de Judá haya nacido el Mesías? Porque si tú estudias a Judá era alguien malo. Mira la gracia de Dios. Pastor, pero eso no es justo. Bueno, déjame terminar. No he terminado. Judá, malo. Tomó a José, quiso matar a José. Dijo, no lo vamos a matar. A lo mejor lo vendemos a los amalecitas, a una compañía de amalecitas que pasaba por ahí. Lo vendió. Malo, Judá, tú ves. A Judá malo, tuvo. Y según la Biblia nos narra de lo que le pasó a José, el siguiente capítulo está entre Génesis 30 y 40, ¿ok? Ahí las páginas blancas, decía mi pastor. Es ahí, algunas personas cuando andan en la Biblia son así, ¿verdad? De lo oxidada que está. Entonces, según venden a José, la siguiente historia que nos narra la Biblia es la vida de un hombre que se llama Judá. ¿Por qué no la Biblia no narra de Rubén, ni de Zabulón, ni de Neftalí, ni de Benjamín? Sino nos habla de Judá, para que aprendamos a que todo lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Judá tuvo 3 hijos, los 2 primeros hijos se le murieron. Y al tercero, dice que lo guardó en la casa para que no lo maten. Tenía miedo de que su hijo muera. Pero si tú estudias la vida de Judá, ¿sabes qué va a pasar con Judá? ¿Sabes qué va a ocurrir con Judá? Judá, una de las cosas que va a ocurrir es que él, al final de su vida, su corazón fue cambiado y transformado. Él se dio cuenta de lo que él había hecho había estado mal y se arrepintió. Y tanto se arrepintió que cuando se encuentra delante de José, porque claro, se había cumplido el sueño de José. Ustedes van a venir, claro, imagínate, José era un muchacho. Pero ten cuidado, ¿ok? Con los sueños. Era un muchacho, era el hijo favorito de Jacob. Ten cuidado, no tengas hijos favoritos. Y si tienes hijos favoritos, guárdalo en tu corazón. Yo te voy a decir algo esta mañana, pero no se lo digas a nadie. A veces mi corazón se quiere ir con el niño, ¿verdad? Me pide algo, ahí voy y le hago. Papá, quiero batido, quiero esto, quiero lo otro. Y de repente la niña cuando me pide algo ya no me da tantas ganas de hacerle. Y digo, no está bien la actitud que estoy teniendo. Ella me está pidiendo, tengo que ser parcial, también tengo que... ella me está pidiendo, el día de ayer me pedía, papá, quiero un batido. Yo digo, qué pereza un batido. Y de repente una voz me dice, porque el Espíritu Santo es así, pero si el niño te pide rápido, ¿quieres hacer el batido? Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces él dice, no, esa actitud está bien, mi amor, vamos, te hago el batido. Y le dice ahí el batido de plátano. Pero Jacob no era así. Su hijo favorito, José.
y le compró una túnica de príncipe. Cuando dice ahí de muchos colores, esa túnica era de príncipe en el original. Y entonces dice la Biblia que José tenía sueños y decía, veía 2 estrellas, y esas 2 estrellas venían y se postraban delante de mí. Y se lo contaba a sus hermanos. Y por eso le tenían tanto coraje. Y le tenían envidia, dice. Y claro, aparte se sumaba que Era querido. que era el hijo favorito de Jacob. No lo querían a José. Y sus hermanos tramaron matarle. Pero sin embargo dice, mira que dice José, lo que ustedes tramaron para mal, Dios lo cambió para bendición. Lo que el diablo trama para mal para ti, Dios lo termina cambiando para bendición. Eso, ¿qué tramaron para ti mal? Te trataron mal, te hicieron injusticia, Dios lo encaminará para bendición. Y dice que llegaron, mira que dice la Biblia, pasaron los años. Porque si Dios te da una palabra, esa palabra se va a cumplir. Sí, Señor. Llegaron los hermanos en una hambruna. Pero una de las cosas que me llama la atención era que José era temeroso de Dios. José, mira que dice la Biblia, mis ovejas, dice aquí la palabra, oye mi voz y me siguen. José se hizo sensible a la voz de Dios. Llegó a la casa de Potifar. La Biblia dice que todo lo que tocaba José era prosperado. Pero el diablo intentó usar a una mujer para que José cayese en pecado. Pastor, desde que me convertí me siguen las mujeres. No te pienses que es porque eres muy guapo. Simplemente el diablo quiere hacerte tropezar y caer. Aunque bueno, los de Panal de Mel, todos de aquí son guapos. Amén. Gloria a Dios. Todos de aquí de Panal de Miel son guapos. Pero el diablo va a quererte tentar, va a quererte poner la trampa. Por eso dice el apóstol Pablo, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Y dice la palabra que lo engañaron a José. José no cayó en pecado, pero esta mujer lo acusó y dijo, intentó abusar de mí. Y lo metieron en la cárcel. Y dice la Biblia en los Salmos, nos narra lo que le ocurrió a José, que él estaba afligido. Estaba mal José, porque dice, Señor, yo estaba haciendo las cosas bien y ahora estoy en este problema. Querida iglesia Panal de Miel, a veces tú vas a hacer las cosas bien y de repente van a venir problemas. Y dices, pero si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿qué está ocurriendo? La Biblia dice, después de la fidelidad que se halló en Ezequías, se levantó el rey Sennacherib. A veces por tu fe, por tu fidelidad, el enemigo se va a levantar a atacarte, se va a levantar a intentar robar tu fe. Dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia, pero el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Ahora, mira lo que va a ocurrir con José. José, él empezó a ser sensible a la voz de Dios. Empezó a discernir los sueños. ¿Sabes? A veces Dios te habla en sueños. Y la Biblia dice que el faraón mandó a llamar a José. Y José le dijo lo siguiente, mi señor, vienen 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Escójase hombres sabios para que en los años de abundancia usted almacene para los años de escasez que vendrán. Libro de Génesis, ¿ok? Les resumo porque si empiezo a contarles esto no termino en esta mañana. Y dice, mira que dice Faraón, ¿a quién más sabio que a ti? Ahora tú vas a ser después de mí. Tú vas a ser el gobernador de Egipto. La Biblia dice que cayó hambre en Canaán. Solamente en Egipto había comida, había provisión, había trigo. Y la Biblia dice que llegaron los hermanos de José. No le reconocieron, habían pasado muchos años. Y mira que dice la Biblia, llegaron y se postraron delante de José. Se cumplió el sueño de José. Y ahora vemos a un hombre que se llama Judá. Y este Judá, ¿qué cambio de actitud tiene? Arrepentido completamente. Cuando van a meter a Simeón en la cárcel, dice, no, yo me pongo por Simeón. Cuando se van a llevar a Benjamín, dice, no, yo me pongo por Benjamín. ¿Qué cambio de actitud tuvo Judá? No había leído esa parte. A mí me llamaba la atención. Digo, ¿cómo el Señor viene de Judá? No, hubo un cambio en el corazón de Judá. Porque aquí no es como empecemos, sino como terminamos. Gloria a Dios. Y todos de aquí yo creo que no hemos empezado bien.
Pero estamos aquí y decimos, Señor, papá, comprendo que no he hecho las cosas bien. Ayúdame a hacer las cosas bien. Pero me gustó la frase de esta semana. Sé siempre el mismo, pero no seas el mismo. Sé siempre el mismo, pero no seas el mismo. Donde quiera que vayas, sé tú el mismo, pero no seas el mismo. Siempre intenta mejorar. Amén. Romanos 12, capítulo 1 y versículo 2. Entonces dice la Biblia, mira qué dice aquí la palabra. En el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. David, una de las cosas, porque a David se le conoce como el dulce cantor de Israel. Una de las cosas que va a ocurrir con David es que le van a ungir. Mira, David no era el mejor de sus hermanos, quiero decirte esto. Incluso según nos da a entender la Biblia, parece ser que David era hijo de una prostituta. Porque cuando mandan a llamar a los hijos de David, traen a todos, menos a David. ¿Por qué a David lo dejan de lado? Por eso dice el Señor, les digo que los borrachos y las prostitutas entran delante de ustedes, fariseos y saduceos hipócritas, porque cierran la puerta y ni ustedes entran ni dejan entrar. La religión no deja que conozcamos al Señor. Y por eso dice el Señor, los borrachos y las prostitutas van delante de ustedes, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Juan el Bautista. Pero ustedes no quisieron hacerle caso. Y mandan a llamar a David. Y él se iba a convertir en el rey de Israel. Mira, por David, su familia iba a cambiar. Y dice David, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. No me faltará la salvación, no me faltará la paz. ¿Qué te falta? ¿Te falta algo? Tienes que invitar al Señor. Tienes que invitar a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. No me faltará la provisión, no me faltará la salud. ¿Qué te está faltando? No sé qué te pueda estar faltando. La fuerza. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y dice lo siguiente, mira qué dice el Señor. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Yo no sé si tú esta semana te cansaste o solamente yo me cansé. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Por eso, enyúgate al Señor para que las cosas vayan más fáciles. A veces estamos preocupados por todos los quehaceres cotidianos que nos toca hacer en el día a día, ¿verdad? Y descuidamos nuestra relación con Dios. Pero mira qué dice la Biblia en el Salmo 16, en su presencia y plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Tú cuando ores, cuando empiezas a leer la Biblia, una de las cosas que te vas a dar cuenta es que nuevas fuerzas vienen, viene gozo, viene ánimo, viene felicidad. Dios te llena de su amor. Por eso se daban cuenta cuando Moisés salía de la presencia de Dios, le brillaba el rostro. Todas aquellas personas que están en la presencia de Dios se nota que son diferentes. A Jesús decían, este no habla como los fariseos y los saduceos. Este habla con autoridad, porque los fariseos y los saduceos o los religiosos hablan pero no vivían lo que predicaban y enseñaban. Estamos viviendo lo que enseñamos. Porque si tú vives lo que enseñas vas a tener autoridad. Dios te va a respaldar. Dios te va a dar autoridad. Y mi carga es ligera. El libro de Gálatas dice, cada uno lleve su propia carga. No lleves más carga de la que tienes que llevar. No seas más bueno o más buena que Dios. Hay tres tipos de personas. Personas que están sobrecargadas. Que les felicito a esas personas. Porque están en un lado, en otro lado, ¿verdad? Son personas que no son vagas. Ya está, en otras palabras. Y hay personas que están llevando
menos de la carga que tienen que llevar. Ese tipo de personas, a mí me dan a entender que son personas vagas. Y luego hay un tercer tipo de persona que es la que está llevando la carga justa. ¿Sabes? Cuando tú buscas a Dios, una de las cosas que va a hacer es que te va a hacer que lleves el peso justo. Echen, ¿qué dice? Echen sobre el Señor su carga y Él les sustentará. Mira, querida iglesia Panal de Miel, todos de aquí necesitamos descanso, ¿ok? Es bueno que tú descanses también. Pero ¿sabes? El alma y el espíritu descansan en la presencia de Dios. Ahora este cuerpo necesita una cama para descansar. Decía mi pastor lo siguiente: a mí no me enseñas una cama porque yo veo la cama y ya de lejos empiezo a roncar. Como se acerca un hombre y le dice, hermano, dice, me dijeron que usted duerme con los ojos abiertos. Y entonces el tipo le contesta. Así me decía mi dentista, me decía, ¿y cómo oran en tu iglesia? Yo ni sabía ni cómo se oraba en la iglesia. Yo no sabía nada de la iglesia. Dice, ¿cómo se ora en tu iglesia? ¿Con los ojos abiertos o cerrados? Y yo decía, creo que con los ojos cerrados. Mal, no se ora con los ojos cerrados, se ora con los ojos abiertos. Entonces yo llegaba a la iglesia, veía a los hermanos ahí con los ojos cerrados y digo, todos estos están haciéndolo mal, lo están orando. No leía la palabra y de repente me encuentro con un texto que dice la Biblia, y Eliseo dice, tomó al niño y empezó a orar y oraba de un lado para otro, de un lado para otro. Digo, si Eliseo oraba caminando, no creo que Eliseo haya estado orando con los ojos cerrados. Panal de Miel, a veces los cristianos nos complicamos demasiado. Sí, Señor. Mira que dice en Proverbios, dice, allana tus caminos, allana tus caminos. Amén. Que la fe se te haga fácil. Ahora, todo tiene que ser un equilibrio, ¿verdad? Pablo dice lo siguiente, disciplino mi cuerpo y me golpeo, dice, y pongo este cuerpo bajo mi servicio, porque este cuerpo me pide a veces cosas malas, me pide pecado, me pide chismorreo, me pide fornicación, me pide sexo ilícito, me pide pornografía, me pide drogas. No, disciplino mi cuerpo. No, eso no está bien. ¿Tú quieres disciplinar tu cuerpo? Mira, la Biblia dice en Colosenses, dice, está bien que disciplines el cuerpo, pero una de las cosas que tienes que hacer es fortalecer tu espíritu. Porque de nada vale que yo discipline el cuerpo, al final luego termino cayendo en esas cosas malas si no tengo el espíritu fuerte. Entonces, querida iglesia, Panal de Miel va a decir lo siguiente. David dice, para ir entrando en esta recta final, dice, en lugares delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. Junto a aguas de reposo. A veces las cosas no van tan bien, a veces se levantan tormentas, ¿verdad? A veces se levantan tormentas. Me gustó la siguiente frase, a veces llueve sobre mojado. Viene un problema y como que de repente cae otro y otro y dice, ¿pero qué pasó? Eclesiastés capítulo 3, Eclesiastés 3 dice lo siguiente, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del cielo. Hay tiempo de guerra, tiempo de paz, hay tiempo de tormenta, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de guerra, tiempo de paz. Y dice, versículo 3, ¿sabes? Pero todo va a volver a la tranquilidad. Todo vuelve a la tranquilidad, dice David. Me infundes nuevas fuerzas y me guías por sendas de justicia, haciendo honor a tu nombre. Por eso vas a llegar el día lunes, el día de mañana, mientras tus compañeros de trabajo llegan, ay, que se fue el fin de semana, tú llegas, aquí estoy, Señor, con nuevas fuerzas para empezar este día, papá, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Tú eres mi gozo, tú eres mi alegría, tú eres mi felicidad, papá. No el fin de semana que ya se fue, porque nunca diremos con inteligencia que el tiempo pasado fue mejor. Sí, Señor. Hoy es el mejor tiempo. Para mí sí. Pero mañana vendrá un día mejor para los hijos de Dios. Me decía un hermano, me decía,
llego al trabajo y me dice, ¿pero qué te pasa? Dice, ¿qué te fumaste? Dice, no, ¿qué te comiste? El Salmo 92, el Señor aumenta mis fuerzas como las del búfalo y derrama un fresco aceite. Y si me miran ahí como loco. Y dice, aunque ande, dice, por valle de sombra y de muerte. El Reina Valera lo dice así, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, Señor, porque tú estás conmigo. Unges, ¿qué dice? Dispones un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido, ¿qué dice? Con aceite mi cabeza. Y has llenado mi copa a rebosar. Dice, unges mi cabeza con aceite. Dice, mira que dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Que yo sepa, se pastorean ovejas. No se pastorean terneros ni cerdos, aunque en la palabra del hijo pródigo dice que el hijo pródigo estaba apacentando cerdos, ¿verdad? Quería comerse hasta las agarró. Entonces, mira qué dice la Biblia. Unges mi cabeza con aceite. ¿Sabes? Una de las cosas que ocurría en Israel es que se estaban muriendo las ovejas. Un pastor se dio cuenta que se levantaba y las ovejas de la noche a la mañana se le morían. Entonces una de las cosas que se dieron cuenta es que un bichito subía por el pie y le entraba en el oído y le empezaba a carcomer el cerebro. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? A ungir las ovejas con aceite. Entonces cuando el bicho quería subir, ya no podía subir. El día de hoy, una de las cosas que el Señor está haciendo es ungiendo nuestra cabeza con aceite. Para que cuando venga el enemigo, cuando venga Satanás, no destruya tu vida espiritual. No destruya tu fe. Cuando vas a la Biblia, cuando oras, Dios empieza a ungirte. Y todos los días necesitas que Dios te unja. Porque hay un nuevo hombre. El Señor nos dice en Romanos, hemos nacido de nuevo. Está el nuevo hombre y está el viejo hombre. El hombre viejo que está viciado. Mira que dice en Romanos capítulo 6, dice la Biblia, que cuando somos bautizados, dice, nos levantamos a una nueva vida. San Juan capítulo 3 dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Sabes? Si no has nacido de nuevo, pronto nacerás de nuevo. Yo a veces escuchaba esto, no entendía. Decía, ¿cómo es eso? Como Nicodemo, ¿verdad? ¿Y cómo es eso, Señor? ¿Qué, me tengo que volver a entrar en el vientre de mi mamá? No, Nicodemo, tienes que nacer en el Espíritu. Y de aquí de Parral de Miel hay gente que ya nació. Hay gente que está por nacer. Entonces ungían las ovejas, le ungían la cabeza y ya el bicho no podía entrar por el oído. Por eso Dios te unge para que el enemigo no destruya tu vida espiritual. Ahora dice, estoy seguro que, mira que dice el versículo 6. Estoy seguro que la bondad y el amor de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Estoy seguro, dice, que la bondad del Señor y su amor me seguirán todos los días de tu vida. Si tú te vas con esta palabra el día de hoy, que el amor de Dios te va a seguir todos los días de tu vida, hemos dado un paso muy grande. Porque dice Isaías 3:10, dile al justo que le irá bien. Y tú eres justo no por tu justicia, tú eres justo porque Jesús en la cruz ganó justicia para ti. El justo por los injustos. El que no cometió pecado por los pecadores. Mi gente, lo bueno que es Dios. Y cómo a David se le revela esto. Dice, estoy seguro que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y es una de las palabras que yo creo que debemos de agarrarnos. Señor, a pesar a veces de lo que nos toca vivir, el bien y la misericordia me van a seguir. Y en tu casa, Señor, dice, viviré por largos días. Y dice el salmista lo siguiente, ¿cuánto me alegré, Señor, cuando me dijeron, iremos a la casa del Señor? Vamos a cerrar con este texto. Mira que dice ahí la palabra en San Juan capítulo
En San Juan capítulo 10, en el versículo 10. San Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. ¿Cuántas cosas nos robaron? ¿Cuánto tiempo nos robaron? Pero dice el Señor, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Ahora, la abundancia no solamente son los bienes materiales. Mira, tráeme a cualquier persona que no conozca a Jesús. Sí, puede ser que tenga abundancia en cierta área de su vida, pero no va a tener abundancia en todo. Porque el único que llena, el único que nos da la verdadera abundancia es Jesús. Y el Señor, una de las cosas que yo me doy cuenta es que Él quiere tocar todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas, todas. No solamente una parte. Y Padre, te agradecemos, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias, papá. Dice, Señor, tu palabra que tú viniste, Señor, a traer vida y vida en abundancia. Y yo quiero declarar esta palabra sobre tu iglesia. Quiero declarar esta palabra, Señor, sobre mis hermanos, sobre mi vida, sobre la pastora, sobre, Señor, nuestros hijos. Papá, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Espíritu de Dios. Dice tu palabra que el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Querido Padre, y declaramos lo que dice, Señor, tu palabra en Proverbios capítulo 6. Todo lo que el enemigo nos robó, 7 veces vendrá de vuelta, Señor. Y Señor, nosotros en esta mañana, Señor, tomamos, papá, esta palabra, esa vida en abundancia que tú tienes, Señor, para tus hijos de Panal de Miel, papá. Lo creemos y no dudamos, papá, porque lo estamos viendo y lo estamos experimentando. A pesar a veces, Señor, de las dificultades, pruebas que nos tocan pasar, pero gracias, Señor, que tú nos das la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si puedes darle un fuerte aplauso al Señor.